y agarraban a un cristiano y lo amarraban de los dos pies y puchaban a los toros y uno cogía por acá y lo abrían en dos. Yo no sé cuándo han leído esa historia. Gloria a Dios. De cómo los cristianos eran perseguidos y eran maltratados, que botaban, aleluya, lo ponían a botar sangre y le decían: niega a tu Cristo. Y yo le decía: no lo voy a negar, no lo voy a negar, voy a permanecer fiel. En ese tiempo ser cristiano costaba mucho. En ese tiempo decir que yo era cristiano era decir: mátame. Pero ¿sabe algo? La iglesia se multiplicaba. Gloria a Dios. La iglesia buscaba la forma de cómo expandirse. La iglesia buscaba la forma de cómo crecer. La iglesia buscaba la forma de cómo darse a conocer, aunque eran perseguidos. Mientras más perseguidos eran, más se expandía. Gloria a Dios. Mientras más a ellos lo oprimían, más crecía. Pero una vez Satanás cambió el papel de la historia y se levantó alguien en la historia que buscó los favores de la iglesia, que en vez de la iglesia ser perseguida, la iglesia pasó a ser la iglesia privilegiada. Gloria a La Dios. iglesia pasó a ser la iglesia consentida. Los cristianos comenzaron a estar tranquilos y dejaron de predicar la palabra. Los cristianos dejaron de ser matados, de ser perseguidos y dejaron de orar. ¿Por qué? Porque la iglesia, en vez de ser perseguida, pasó a ser privilegiada. Gloria a Dios. Hay una historia que cuenta en el libro de los Hechos que habla que el principal del pueblo se dio cuenta que los judíos se alegraron porque él encarceló a Simón y dijo: esto parece que a los judíos les gusta, yo voy a mantener a esta gente subyugada. Y metieron a Pedro preso. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Se puso a orar. Porque hay una situación que a nosotros nos mueve a oración. Gloria a Dios. Hay una situación difícil que a veces nos llega y que nosotros hacemos, acudimos a la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se echó a dormir cuando estaba en la cárcel, pero había una iglesia que estaba orando. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Pedro, aleluya, estaba en medio de la cárcel y se durmió, pero la iglesia se puso a orar porque había una situación difícil. Dice la palabra del Señor que la iglesia comenzó a orar y Dios contestó su oración. Y cuando Dios contestó su oración, Dios mandó un ángel. El ángel abrió la puerta, tocó a Pedro en el costado, le dijo: Pedro, síguete y vámonos. Toma tu manto, porque ahí hay una explicación teológica que no quiero entrar, porque no voy a dar en muchos detalles. Pero sí lo que les trato de decir es que cuando la iglesia está siendo perseguida, la iglesia tiene que activarse en oración. La iglesia tiene que ponerse en modo resistencia. La iglesia tiene que ponerse en modo batalla. Los tiempos están peligrosos y tú tienes que saber leer los tiempos. ¿En qué tiempo está viviendo la iglesia? Pero yo estoy orando y Dios no me responde. Dios no tiene que responderte, sigue orando. Gloria a Dios. Pero que yo oro 3 minutos, tú oras y ya quieres que ya Dios te hable a voz audible. No, las cosas no funcionan así. Y a veces salimos frustrados de la presencia de Dios. Wow, yo oré y no recibí respuesta de Dios. No vuelvo a orar más. Déjame decirte, deja la rodilla pegada en el piso, pero no dejes de orar. No dejes de buscar la presencia del Señor. No dejes de buscar el rostro de Dios. Aleluya, por más difícil que esté pasando la situación, hasta que tú no tengas la respuesta, no dejes de orar. Gloria a Dios. Mire, a veces se nos hace tan fuerte orar, se nos hace tan fuerte buscar la presencia del Señor, se nos hace tan fuerte ayunar. Y yo sé que estos mensajes a usted no le gustan, pero este no fue el mensaje que yo traje para esta noche. Este mensaje fue ahora que el Señor me puso a hablarlo.
Gloria a Yo Dios. traje un mensaje de lo que a usted le gusta, pero el Señor me lo cambió. ¿Por qué? Pero la iglesia está mal acostumbrada. Tenemos que volver al ayuno, tenemos que volver a la oración. Gloria a Dios. Tenemos que volver a buscar el rostro del Señor. Cuando la iglesia entienda cuál es su llamado en la tierra, cuál es su nivel de autoridad en la tierra, el enemigo va a tener que retroceder. Cuando la iglesia reconozca para qué fue llamada, el enemigo va a tener que dejar todo. Aleluya. Porque una iglesia en medio de, aleluya, del campo de guerra postrada ante el Señor es una iglesia que el diablo no la resiste. Si nosotros nos unimos y le decimos al que está al lado, mira, yo te voy a ayudar. Cuando tú estés flojo, tú me ayudas. Cuando yo esté flojo, tú me ayudas. Aleluya. Pero vamos a pelear este pleito juntos. Bendito el nombre de Dios. Y vamos a lograr victorias espirituales. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Lo que pasa es que dentro de la misma iglesia están divididos. Gloria a Dios. Aleluya. Que dentro de la misma iglesia hay división. Y un pueblo dividido no permanece. Un pueblo dividido no puede prevalecer. ¿Cómo es posible que el hermano está peleando una guerra espiritual? Y la guerra espiritual es el mismo lado del hermano que está al lado. Fuego. ¿Cómo es posible que Dios va a obrar en una sociedad? ¿Cómo Dios va a obrar en un pueblo, en un reino, en una entidad, que su mismo ejército se está matando uno con otro? ¿Cómo? No puede ser Dios nada. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, dice la Biblia, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, en mi nombre harán cosas grandes. Pero tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar unidos. No tenemos que estar, aleluya, siempre contentos de decir porque el otro me cae bien. No. Esto se trata de que Cristo es el centro de todas las cosas y a Él merece toda la oración y toda la honra. Gloria a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere provocar milagros. Dios quiere provocar prodigios. Pero primero tenemos que ponernos unánime. Porque cuando el fuego descendió en el Pentecostés, dice la Biblia que el pueblo estaba junto y unánime. ¿Por qué estaba junto y unánime? Porque cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo, logran cosas grandes. Si el pueblo de Cristo se une, miren, no hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu de que no se va. Porque el pueblo unido provoca que el infierno tiemble. Gloria a Dios. Una iglesia de rodillas provoca que el infierno tiemble. Hubo una reina que le dijo a un predicador, a un evangelista: yo le temo más a un hombre de rodillas que a un ejército en pie. Porque un hombre de rodillas, aleluya, tiene el cielo a su favor. Un hombre de rodillas tiene el pueblo, tiene a Dios a su favor. Y cuando alguien está con Dios, por más fuerte que se muestre la dificultad de los problemas, aleluya, no hay ejército que se le pueda parar. Y es de rodillas que la iglesia va a vencer. Gloria a Dios. Y allá de rodillas. Es ahí donde quiero entrar, de rodillas. Dile que está a un lado, de rodillas. De rodillas. De rodillas vamos a obtener victoria. De rodillas vamos a tener respuesta de Dios. De rodillas podrán toparnos, podrán quitarnos, podrán darnos golpes. Pero de rodillas vamos a permanecer. ¿Por qué de rodillas vamos a permanecer? Porque cuando alguien está de rodillas, está mostrando un nivel de humillación y un nivel de quebranto. Parece ser que en el mundo espiritual alguien que está de rodillas es alguien que está rendido. Y déjame decirte que el infierno no está equivocado, está
Gloria a Dios. Primero Dios va a tener que darnos donde más nos duele. Primero hay mañas, hay malas costumbres que Dios tiene que quitarlas para poder obrar en nuestra vida. Hay malas costumbres que nosotros se las hemos achacado a los demonios, y no son demonios, son malas mañas que tenemos que dejar para que Dios obre en nuestra vida. Gloria a Dios. No atribuyas, lo digo, no atribuyas tu mala costumbre a guerras espirituales o a luchas. Porque hay personas dentro de la iglesia que no son, que están endemoniadas. Son problemas de actitudes que tienen que ser reguladas, y se las han atribuido a algo espiritual. Gloria a Dios. Pero hasta que esa persona no entienda que su problema no es un problema espiritual, sino algo de conducta que tiene que ser trabajado en él, no va a dejar de estar en la misma situación. Entonces son factores que implican, son factores que están provocando cegadura, que están provocando limitaciones del poder de Dios en estos tiempos, que están provocando que la gloria de Dios no descienda en nuestras vidas, que tenemos que comenzar a trabajar. Para que una reforma se manifieste, tenemos que sacrificarnos. Para que un cambio venga, tenemos que someternos. Para que un avivamiento venga, tenemos que morir. Gloria a Dios. Porque para la semilla crecer primero tiene que morir. Eso dice la Biblia, que una semilla para poder germinar tiene primero que morir para poder crecer. Dios nos está mandando a que nos humillemos cada día más, a que nos sometamos más a su palabra, a que entramos a depender más de Él y no más de nosotros. Porque ahí es donde quiero entrar. Si Dios nos ha equipado con palabras, si Dios nos ha equipado con dones, la iglesia tiene de todo. La iglesia tiene bombas, tiene pistolas, tiene metralletas y tiene todas las herramientas del mundo espiritual, pero siempre está en una situación cabizbaja, derribada. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si tú has visto hermanos que tiran tiros de todo, granadas espirituales. Aleluya. Tiene de todo la iglesia. Fuego. Una sola Pero lo llamada. más importante que Dios le dejó a la iglesia, diga conmigo, fue la palabra de Él. La palabra de Dios. Su palabra, la herramienta más poderosa para golpear el mundo de la tiniebla. El salmista David decía: susténtame con tu palabra y viviré. Porque él sabía que su palabra lo podía direccionar. Él decía: lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera mi camino. Porque él sabía que si su palabra iba con él, él no iba a perecer, él no iba a morir. Gloria a Dios. La iglesia tiene una palabra que la mantiene de pie. La iglesia tiene una palabra que le da fuerza. La iglesia tiene una palabra que lo mantiene, aleluya, con fuerza. Por eso Cristo nos dejó un principio, y fue su palabra para derribar toda estructura satánica. En el capítulo 4 del libro de Mateo, ahí el Espíritu lo llevó al desierto y dice que Satanás se le apareció y le dijo: si eres hijo de Dios, aleluya, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el nombre del Señor. Escrito está, Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra son la que nos sustenta, la palabra son la que nos direcciona. Cuando alguien porta la palabra del Señor, no importando el enemigo que se levante, no importando la crisis que se levante, esa persona va a permanecer firme, va a permanecer de pie. Porque la palabra del Señor va creando, la palabra del Señor va provocando limpieza espiritual. Alguien que porta la palabra del Señor en esta tierra es alguien que sabe vivir en todo tiempo, es alguien que se ajusta a todos los tiempos, porque él sabe de quién depende y quién es que lo sustenta. Gloria a Dios. La palabra del Señor es que nos sustenta. Por eso
Gloria a Dios. Y hay una estrategia en el mundo espiritual que es la palabra. Pues voy a repetir la palabra. Gloria a Dios. Cuando Satanás se le apareció a Cristo, él no le dijo, te va diablo ahora en el nombre de Jesús. No. Le dijo, escrito está. ¿Por qué fue con la palabra? Porque la palabra tiene poder. Amén. Cuando Dios decreta la palabra, esa palabra va a provocar un cambio. Cuando usted esté bombardeado, cuando usted le esté dando duro, cuando el enemigo le esté susurrando palabras negativas, cite la Biblia, cite su palabra, declare la palabra del Señor y usted verá cómo va a provocar un cambio en su entorno. Le estoy diciendo que usted no necesita tanta capacidad intelectual, solamente conocer la Biblia, solamente conocer la palabra y vas a ver cómo vas a ser direccionado. Gloria a Dios. En estos tiempos estamos viviendo un tiempo de muchas confusiones, pero la gente se ha olvidado que la palabra del Señor está plasmada. Todo el que está viviendo bajo confusión es porque no está yendo a la palabra, porque su palabra no direcciona. Por eso el salmista David decía, mejor es tu ley, mejor son tus estatutos, mejor son tus mandatos que el oro, que la plata, porque sabía el salmista David que en su palabra él podía permanecer firme. Y hay una palabra en el libro de Isaías, si usted quiere puede ir conmigo. Libro de Isaías capítulo 55 verso 10. Ahí hay una palabra. Y oiga cómo dice Isaías 55 versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envíe. Gracias, Señor. No hay algo más poderoso que la palabra del Señor. No hay algo que tenga más peso que la palabra del Señor. ¿Sabe usted cómo nosotros podemos entrar en cambios espirituales? Cuando nosotros decretamos y provocamos cambios. Míreme. En el Génesis capítulo 1, ahí donde Dios comienza a redactar su historia, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y me muestra algo el Señor aquí. Y cuando más adelante el Señor comienza a decretar su palabra. ¿Y qué hace la palabra? Comienza a crear, comienza a darle forma al mundo, comienza a darle forma a la creación. Y el Señor me ministraba, y esto no se puede predicar mucho porque la gente lo tergiversa, que así como Dios nos creó a imagen y semejanza, colocó un ADN, colocó una capacidad en el ser humano de también crear con la palabra. Gloria a Dios. Usted con la autoridad que tiene del Señor, si está alineado y en santidad, usted puede crear, sea lo que me hace falta en el nombre de Jesús, y será. No le estoy hablando de un positivismo, no. Le estoy hablando de que cuando usted tiene fe, las naciones tienen que permanecer, aleluya, reconociendo de que usted tiene la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en tu palabra, en la palabra del Señor, está el sustento de tu generación. En la Biblia relata que Elías decretó una palabra. ¿Y dónde estaba el sustento del pueblo? En la palabra de un profeta. Gloria a Dios. Él dijo, por mi palabra no lloverá. Y mientras el profeta decretó esa palabra, el pueblo entró en mortandad. Él dice la Biblia que el pueblo entró en sequía. Pero la palabra de Dios lo sustentaba. Y él dice, vete que yo te voy a alimentar. Y cuando los recursos se acabaron, Elías pensaba que él estaba
tienes del Padre que te otorga de que cuando tú declaras en el nombre de Jesús, la cosa tiene que comenzar a acontecer. Hay situaciones difíciles que se te van a presentar en tu vida. Hay momentos duros que se te van a presentar en tu vida. Pero Dios está, esos momentos duros que el Señor está provocando en tu vida, es para ver el nivel de fe que tú tienes, para ver el nivel de consagración que tú tienes, para cuando tú te alineas al Señor y tú declares la palabra, pues vamos a ver qué resultados tú vas a tener. Dios simplemente está buscando ¿qué? Un resultado en el momento difícil que tú estás pasando. ¿Qué resultado tú has tenido en el momento que Dios te ha dado? ¿Qué tú has provocado? ¿Cuáles son los dichos de tu boca? Porque hay gente que Dios lo pone a pasar por una situación y en vez de declarar palabras de bendición, en vez de declarar palabras de bien, comienzan a decir, ya Dios se apartó de mí, entonces está mala la cosa. No. Es tiempo de que tomen autoridad. Hay un poder en la palabra que tú tienes que tener cuidado con lo que tú estás diciendo. Hay gente que comienza a decir muchísimas cosas. Comienzan a hablar basura y eso comienza a materializarse. Es tan tal que hay padres que comienzan a decirle a los hijos, tú no sirves para nada, y así comienzan los hijos a cambiar, porque el hombre no sabe que Dios colocó algo idéntico a él, de crear con la palabra. Ten cuidado cómo tú hablas, ten cuidado cómo tú te expresas, ten cuidado cómo tú estás hablando, que los dichos de tu boca se pueden convertir en realidad. Porque el poder de la palabra es efectivo. Dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. De acuerdo como sea tu expresión, así también serán tus manifestaciones. Por eso Dios está pendiente a los dichos de tu boca. En momentos difíciles tú tienes que saber de qué tú estás hablando, porque cuando Jesús estaba caminando en el Maús, dice la Biblia que él le dijo a los dos hombres que caminaban, ¿de qué ustedes hablan? Y él le dijo, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Tú eres el único que no saben de quién estamos hablando. Si ellos habían estado hablando de un hermano, de que tú viste a fulanito que él está como en pecado, quizás Jesús no se le había parecido, pero como ellos estaban hablando de Cristo, como ellos estaban hablando del favor y la misericordia de Dios, de la intervención divina, Cristo se le apareció. Hay gente que Dios se le quiere aparecer, pero su lenguaje es muy contrario a lo que ya Dios ha establecido. ¡Gloria a Dios! ¡Santo Dios! Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices, porque hay mucha gente que está siendo desautorizada y quitada porque no han aprendido a valorar el verdadero precio de una palabra. Cuando tú llegas a tu casa, tú no puedes estar y que le digas, el gobierno, Luis Abinader. Un beso. No, mire. Acuérdese que el justo por la fe vivirá, por lo que ya el cielo ha decretado, por lo que ya el cielo habló. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No. A mí me puede decir lo que me diga. Ya Dios habló de mí, ya Dios escribió de mí, ya yo sé lo que yo voy a hacer, ya yo sé lo que voy a caminar. Por más que el enemigo venga levantándose, yo estoy confiado con una identidad del reino. Bendito el nombre del Señor. Escuchen, su palabra en nosotros forma, su palabra en nosotros nos da vida. Por eso cuando el profeta Ezequiel estaba en medio del valle de huesos secos, Dios le dice, Ezequiel, estos huesos secos vivirán. Él dice, Señor, tú lo sabes. Aleluya. Él estaba buscando a ver si Ezequiel decretaba una palabra negativa. Él estaba buscando a ver si él le iba a decir, no, Señor, esos huesos no vuelven a vivir más. Pero Ezequiel fue sabio y le dijo, no, Señor, tú lo sabes. Gloria a Dios. Usted se imagina que Ezequiel le había dicho, bueno, Señor, esos huesos están en una condición putrefáctica, esos huesos no vuelven a vivir más nunca, esos huesos van a vivir ciertamente así. Pero el profeta fue sabio y le dijo, Señor, tú lo sabes. ¿Y qué le dijo Dios? Ciertamente vivirá. Aleluya. Ciertamente vivirá esos huesos. Y le dio la voz
Gloria a Dios. Señor, tú lo sabes, porque reconocemos que su palabra es la que es verdadera. Reconocemos que su dicho es el verdadero, que por más que el hombre esté diciendo lo que quiera decir, si ya Dios habló, es lo que va a permanecer. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, yo no me preocupa lo que el hombre diga de mí, porque ya yo sé lo que Dios dijo de mí. Lo que el hombre dice de mí está en quinto plano. Lo que Dios dice de mí está en primer plano. Gloria a Dios. Cuando alguien viene y dice, mira, yo me soñé contigo, te vi mal, te vi decaído. Una vez una persona me dijo, mira, yo te vi decaído. Y yo, ¿quién te dijo eso? Aleluya. Gloria a Dios. Eso no fue lo que Dios me dijo. Tumbe eso, hermano. Vaya para allá. A mí Dios no me vio descarriado. Si tú fuiste que me viste descarriado, ya tú, pero ya yo sé lo que Dios me dijo a mí. Ya yo sé lo que Dios me habló. Por más difícil que la situación se esté mostrando, yo no me puedo dejar llevar por los pronósticos de la vida, porque ya hay una palabra de antemano que fue decretada, que fue marcada para mi vida. Lo que el diablo hable, que lo quiera hablar, pero ya yo sé quién soy, y hace falta de que la iglesia tome su identidad, porque alguien con identidad, no importa lo que el diablo se esté soñando, no importa lo que la gente esté hablando, tú sabes quién tú eres. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es su palabra. Es su palabra la que nos da forma. Es su palabra la que nos da vida. Es su palabra la que nos mantiene de pie. Diga con violencia, es su palabra la que me mantiene de pie. Es su palabra la que me mantiene en pie. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué es su palabra la que nos mantiene de pie? Porque cuando Dios te llamó, ¿qué fue lo que te dijo? Yo estaré contigo. Yo no me apartaré de ti. Yo te voy a sustentar, yo te voy a guardar, yo te voy a cubrir, yo te voy a ceñir. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Amén. Si Él lo dijo, yo lo creo. Gloria a Dios. Entonces, si su palabra es la que me sustenta, si su palabra es la que me mantiene de pie, cuando mi fuerza se agota, cuando mis fuerzas se van, cuando ya no hay recursos humanos, es donde le toca a Dios obrar. Y hay una moraleja que hace mucho tiempo leí, que decía que un padre le dijo a un hijo una palabra, y esa palabra marcó a su hijo. Esa palabra inspiraba al hijo. Esa palabra hacía que el hijo caminara confiado. Esa palabra hacía que el hijo viviera en paz. Y todos los problemas y todos los malos pronósticos que el hijo pasaba, y todas las voces negativas que él escuchaba, que estaban en contra de la palabra que su padre le dio, él la bloqueaba. Y él le decía, eso no fue lo que mi padre me dijo. Mi padre me dijo que camine confiado, que él estará conmigo y yo no temo. Mi padre me dijo que me levantara y que no tuviera miedo. Y esa palabra él siempre la tenía en la mente. Y llegó un momento donde el hijo estaba pasando por un momento tan duro y tan crítico en su vida, que dice la historia que el niño tuvo, el hombre ya había crecido y tuvo un accidente. Pero el padre acostumbraba a decirle, hijo, levántate. Hijo, levántate, no importando la situación. Dice que cuando él aprendió a caminar, él siempre decía, hijo, levántate. En una maratónica, el hijo estaba corriendo y se cayó. Y en la multitud le gritaba el padre, hijo, levántate. En situaciones difíciles, el padre le decía, hijo, levántate. Y toda esa palabra al hijo lo iba marcando. Y dice la historia que en un momento el hijo tuvo un accidente muy grave y estaba en coma. Estaba muerto. No tenía fuerza. Los médicos lo diagnosticaron vegetal, ya inservible.
Pero su padre estaba inquieto, su padre estaba adolorido, su padre estaba mal. Y le dijo: ¿dónde está mi hijo? Y no le dijo: Señor, usted no puede entrar, Señor, usted no puede venir a este lugar, su hijo está muy delicado de salud, usted no lo puede ver. Y él le decía: déjenme ver a mi hijo, por favor, déjenme hablarle a mi hijo, porque la voz de un padre lo marca, lo levanta y lo pone a caminar. Y le decía: yo tengo que ver a mi hijo, tengo que ver a mi hijo. Y dice la historia que al viejo lo pusieron en observación, porque el viejo en cualquier momento podía cometer una locura. Le decían: tienen que observar a papá, porque si papá se levanta de aquí y se va a ir, va a haber problema. Y la tenían ahí, y de repente los hijos se distrayeron, los otros que él tenía. Y cuando lo vieron cuando él vio esa distracción, lo dejaron con una enfermera. La enfermera también se distrayó, dijo: esta es mi oportunidad. Y corrió a donde estaba el hijo. Y cuando él corrió, que pudo lograr abrir la puerta, todo el mundo comenzó a correr detrás: agarren a papá que va a cometer una locura. Él abrió la puerta y le dijo: hijo, levántate. Y el hijo escuchó la palabra de su padre. Y cuando el hijo escuchó la palabra de su padre, estaba en coma, comenzó a trabajar su cuerpo de otra forma, comenzó a cambiar el sistema. Yo no sé cómo se llama, de computadora. Estaba muriendo y comenzó a tener vida, porque una palabra de vida puede cambiar la vida de un hijo. Una palabra de un padre puede cambiar el destino de un hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Y el hijo se levantó, porque su padre siempre decía: hijo, levántate. Y cuando yo sé que muchas veces usted ha estado pasando por momentos difíciles, usted ha estado pasando por momentos de crisis, y yo sé que usted ha escuchado la voz de su padre que le dice: levántate, levántate, levántate. Gloria a Dios. Levanta tu mano, iglesia, acá en este momento. Vamos, levanta tu mano, dile: Señor, háblame. Mi Gloria amado. a Dios. Aleluya. Oh, gracias, papá. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Sharabakama Shendarabakaya. Hay gente que Dios le está diciendo: hijo, levántate. Hay gente que Dios le está diciendo: hijo, levántate. Hay gente que Dios le está diciendo: hijo, levántate. Porque Dios le está diciendo: hijo, levántate, porque ellos pensaron que el suelo es su lugar. Ellos pensaron que el suelo era su lugar. Y déjame decirte que Dios te está hablando de que te levantes, que no es tiempo de que un guerrero esté en el piso, sino que te levantes, que los demonios están rugiendo, que hagan lo que quieran hacer, pero que Dios habló y dijo que tú vas a permanecer de pie. Gloria a Dios. Yo siento el Espíritu de mi Padre en este lugar. Yo siento el Espíritu Santo de Dios en este lugar, que le está hablando a personas.